Buenas tardes a todos. Soy el Dr. Michael Anderson, presidente de UCSF Benioff Children's Hospitals. Soy médico pediátrico de cuidados intensivos, pero lo más importante es que soy padre y abuelo. Y quiero darles la bienvenida a nuestro primer seminario web de CARES, el primero de los 3 que hemos programado, aunque probablemente tengamos más después de estos. Basta con decir que nuestro mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 5 o 6 meses. Lo bueno es que muy pocos niños parecen estar hospitalizados con una enfermedad grave por el COVID-19. Sin embargo, sabemos que los niños se ven afectados negativamente. Nosotros, siendo parte de un hospital de niños, de un centro médico académico, de facultad de medicina y enfermería y farmacia y odontología, realmente creemos que tenemos que levantarnos y ser un recurso importante para las familias y los niños. ¿Cómo podemos traer a los niños de regreso a la escuela de manera segura? Nosotros, como padres, pediatras, como maestros, sabemos que los niños deben estar en la escuela para desarrollarse, para tener muchos recursos a mano. También sabemos que tenemos que hacerlo de manera segura. Estoy muy orgulloso de cómo los Benioff Children's Hospitals han estado a la altura de esta ocasión a través de nuestro proyecto CARES, del que también aprenderá más, para intentar responder las preguntas del distrito escolar y de los padres basadas en la ciencia, por lo que, ante todo, quiero agradecerles a los organizadores de CARES por su dedicación y pasión detrás de esta iniciativa. También quiero agradecerles por tomar el tiempo de su día ajetreado para aprender más. Va a ser un maratón. Vamos a aprender más a medida que pase el tiempo y como comunidad, como hospital infantil académico, estamos juntos en esto. Así que una vez más, gracias por su amable atención hoy día. Es un gran honor para mí de presentar a la anfitriona, la moderadora de hoy, la doctora Lee Atkinson McEvoy, quien ahora asumirá el mando. Hola a todos, bienvenidos. Estamos emocionados de que nos haya acompañado. UCSF Cares es una colaboración para asesorar sobre la reapertura de la educación de manera segura. Este es el primero de los 3 seminarios web iniciales que estamos organizando. Hoy hablamos de lo que sabemos sobre los niños y las transmisiones de COVID-19. La próxima semana hablaremos sobre las consideraciones para prepararse para el aprendizaje en persona y finalmente el 19 de agosto sobre cómo apoyar a los niños en el aprendizaje remoto con énfasis en la equidad en la salud mental. Le prometemos que será informativo, innovador e interesante y nos alegra que esté aquí. Hoy tenemos a 2 maravillosas oradoras para comenzar. Tenemos a la doctora Naomi Bardak, profesora asociada de pediatría en políticas de salud en UCSF, y la doctora Darpun Sachdev, directora médica de investigación de casos de COVID-19 y de rastreo de contactos en el Departamento de Salud Pública de San Francisco. Comenzaremos escuchando primero a la doctora Bardak. Gracias, doctora Atkinson McEvoy. Quiero comenzar la presentación con una especie de divulgaciones y agradecimientos. Soy pediatra y madre, por lo que me hace pensar muy al fondo sobre la necesidad de que los niños regresen a la escuela. Compadezco con mis pacientes y con los padres, compadezco con mis hijos, pero también soy médica e investigadora de políticas, por lo que me hace pensar de manera muy amplia sobre cómo trabajamos como sistema para abordar los problemas de salud pública y pensar en los adultos y en los niños. Es muy importante que pensemos en toda nuestra comunidad mientras hablamos de esto. Nuestro conocimiento de esta enfermedad está evolucionando rápidamente. Lo que les digo hoy puede ser diferente mañana según nuestra investigación emergente. Literalmente encontré otro artículo esta mañana que acaba de salir el lunes que nos informa hoy día, cual no logré meter a mi presentación de diapositivas. Entonces voy a intentar integrar esa información hoy y esto es un proyecto en equipo. Todo lo que estoy presentando ha sido informado con muchas personas en UCSF y muchas personas que están presentando y colaborando en este webinar. Bueno, para resumir mi presentación de hoy, voy a hablar sobre la
el camino emocional e intelectual sobre el COVID. Es muy importante reconocer esas dos cosas. También voy a hablar sobre si podemos reabrir las escuelas, qué sabemos hasta ahora sobre la transmisión en escuelas. También quiero hablar brevemente sobre los reportes noticieros y los estudios que se han publicado recientemente. Entonces, voy a presentar unas maneras en que podemos pensar sobre esta información, y también hay una necesidad sin precedentes para colaboración con respecto a pensar sobre cómo reabrir las escuelas durante este tiempo de COVID. Y pues, ¿cuál es esta jornada emocional e intelectual como pediatra? Bueno, en el principio las personas piensan que los niños son vectores virales, que son muy sucios, que hay esta foto de este niño que está sacando sus mocos de la nariz, y es como muchos pensamos en los niños, pero después parece que no eran vectores tan frecuentes y que no hubo un grupo masivo que habían recibido la infección. Y la fase 2, que tener las escuelas cerradas y hacer aprendizaje de distancia, fue muy difícil para varias razones, incluyendo razones de igualdad, dificultad para familias que se estaban quedando en casa. Bueno, ya ustedes conocen esto. Y fase 2, pues ya supimos que otros países habían tenido éxito en hacer esto. Parece que los niños no se estaban enfermando tanto ni transmitiendo tanto. Entonces tuvo mucho sentido que deberíamos haber estado considerando esto. Y antes del segundo pico, pues estamos pensando que sería algo de considerar. En fase 3 nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil y que teníamos que colaborar con las escuelas y las maestras. Y fase 4, estamos en un pico en todo el país y también en California. Hemos aprendido en otros países y también en nuestro país que la prevalencia comunitaria promueve muchos de los casos en las escuelas, no importa la edad. También en Israel, no importa la edad de los estudiantes ni los patrones de transmisión, si está pasando en su comunidad. Si hay una escuela que está abierta, pues lo más probable es que va a pasar ahí. Tenemos muchos artículos de noticia, nueva información de ciencias, más brotes que están pasando. Y también quiero reconocer que esto es una montaña rusa muy difícil de emociones. Las familias están ansiosas, las maestras. Y creo que la perspectiva más útil para mí es cuando veo un reporte nuevo, qué sabemos de antes y cómo puedo informar mi entendimiento hoy, y cómo puede ayudar mi entendimiento sobre cómo abrir las escuelas de manera segura. No estamos listos para hacerlo todavía, pero tenemos que seguir pensando sobre cómo podemos seguir planeando y pensando sobre estas cosas. También quiero resaltar que las maestras y los educadores son socios claves. Lo que es bueno para los maestros es bueno para estudiantes, lo que es bueno para las maestras es bueno para las familias. Hay una dinámica en este momento donde estamos creando una tensión entre maestras y familias, maestras y pediatras, y creo que todos estamos en esta lucha juntos. Y creo que lo que es bueno para maestros es bueno para los estudiantes y es bueno para las familias. Creo que eso realmente es verdad. Y si abrimos y no funciona y después tenemos que cerrar todo, bueno, no vamos a estar más avanzados de antes de abrir. Entonces las metas de reapertura de las escuelas tienen que ser iguales y seguros. Sabemos más que lo que supimos en marzo. Esto es la parte sobre la evidencia que conocemos hasta ahora, un resumen sobre los datos de COVID en niños. Hay muchos artículos
Bueno, me gusta empezar primero con la información clave. Los niños se enferman con COVID menos que adultos. Parece que niños la transmisión en escuelas primarias son diferentes que las escuelas secundarias. Sí sabemos cómo abrir las escuelas de manera segura, porque hemos observado cómo no hacerlo y también porque tenemos pautas de salud pública muy buenas y vamos a hablar más sobre eso la próxima semana. También sabemos que la prevalencia comunitaria tiene mucha influencia en qué pasa en las escuelas y también hay entonces brevemente una pregunta que surge con mucha frecuencia es ¿por qué los niños lo tienen menos frecuentemente? Y este es un artículo sobre los receptores AS2 y los niños jóvenes, los niños más pequeños, los niños adolescentes y después los adultos. Este receptor es la manera en que el COVID-19 entra al cuerpo. Si uno no lo tiene, no hay una puerta para que entre. Y hubo una publicación que es decir que las puertas o los receptores AS2 se producen más en adultos en comparación con los niños 4 a 9. Tuvo la expresión más baja, la menor cantidad de puertas, y en los niños de 10 a 17 años estuvo más alto de los niños de 4 a 9 años, pero todavía menos que los adultos. Entonces, si no hay puerta, no hay enfermedad o enfermedad muy limitada. Solo unos comentarios al respecto. No es claro de esos datos si ocurre más durante las edades de 10 a 13 y también con respecto a la transmisión en niños, que no está muy bien documentado en la ciencia, pero creo que sí ayuda a pensarlo, porque los niños no tienen una enfermedad tan severa, no tosen con tanta fuerza y no tienen la misma cantidad de las gotitas saliendo de la boca y por eso no transmiten tanto. Básicamente también otra cosa es que tienen los pulmones menos grandes, entonces no pueden generar la misma cantidad de cosas de los pulmones. Y la última cosa que es de mucha ayuda a pensarlo, el SARS-CoV-2 o la manera en que contraemos el COVID-19, esos partículas de virus salgan en las gotitas respiratorias, quiere decir cosas mojadas saliendo de las bocas y las narices, y también las gotitas quiere decir que las cosas que están más profundamente en los pulmones, pero esas cosas caen hacia abajo con la gravedad, no suben hacia arriba. Tal vez de esa manera los niños no lo pasen tanto como los adultos. Entonces, esta diapositiva, voy a intentar repasar esto brevemente. Salió un estudio sobre los niños que potencialmente tenían pues la carga viral más alta. Y estaban mandan muchas cosas pues por internet sabiendo que a lo mejor pues los niños son iguales de infecciosos o más infecciosos que los adultos. Entonces quería comentar sobre este artículo. Al principio de la pandemia, un estudio salió que reportaba cargas virales parecidas. Luego, el análisis de ese estudio indicó que según la edad, la carga viral subía. Entonces, se enteraron que el hallazgo inicial era erróneo. Y también al principio, cuando estaban haciendo las pruebas en los niños, al principio de la pandemia, realmente no estaban haciendo muchas pruebas en los niños, especialmente en los niños sin síntomas. Entonces, como estaban con más síntomas, probablemente tenían más carga viral y por eso se veía esa diferencia ahí.
Entonces también hay un poco de conflicto de interés entre la gente que estaba estudiando eso. Entonces, por esas dos cosas para mí es un poco preocupante, o sea, cuando repaso estos datos. Certainly the second one, the one from JAMA Pediatrics that just came out last week is... Entonces, ya hablando pues ese estudio de julio de este año de JAMA, pues miraron grupos de niños de kindergarten hasta el año 12. Repasando pues este estudio, lo que quiere decir es los niños preescolares puede ser que tengan pues la carga más alta, la carga viral, pero también más frecuencia de síntomas. Pero necesitamos tener más información a la hora de decidir si podemos excluir a los niños jóvenes preescolares de un ambiente escolar o no. Nos hemos enterado, no voy a repasar todos esos estudios, pero son estudios aquí que muestran. Voy a repasar este estudio aquí, cohorte Suiza, que el 85% de los adultos de esos hogares, reciimos unidades familiares, tenía pues la infección. O sea, lo que quiere decir es, cuando los niños se contagian, generalmente es a través de otro adulto en la unidad familiar. Eso implica que probablemente la fuente primaria de los, para contagiar a los niños, que es un adulto, no entre niños. La verdad, entre niños no se están enfermando tanto y tampoco no suelen ser el caso índice. También quería pues comentar sobre otra cosa, otra diapositiva. Tenía otra aquí, pero anoche pues a lo mejor no apareció aquí, pero quería comentar esto también. Transmisión entre niños relativamente baja. Transmisión en las escuelas relativamente baja cuando tenemos una prevalencia baja en la comunidad. Hay un buen estudio de Francia que habla de un niño de 9 años y estaba haciendo esquí y vino después, estaba en 3 escuelas distintas, rastreaban 80 personas y nadie agarró la COVID-19, pero el niño sí tenía otra infección a través de influenza. Entonces, en ese grupo de 80 contactos, sí había gente con influenza. Eso implica que los niños realmente no transmiten muy bien, ni a adultos ni a otros niños. Cuando miramos pues este grupo de edades, en ese grupo se vio que no traspasaba entre los niños realmente. Ahora también pues que quisiera pues comentar sobre los artículos que han salido últimamente en la prensa. Una guardería de Texas, una escuela de Indiana y un campamento de Georgia. La guardería en Texas. Hace un par de semanas salió esta noticia, 950 casos en la guardería. Eso incluye año preescolar, 307 niños, 643 empleados. Ese noticiero no nos dio información sobre frente a transmisión comunitaria. Sabemos que tenían en aquel entonces toque de queda limitado. Nos hace pensar que puede ser que esa transmisión fue entre adultos, los 307 niños, a lo mejor a través de su hogar, o a lo mejor transmisión en las guarderías. Es que realmente no nos dio información, difícil de determinar. Quisiera subrayar también que los adultos sí tenían la tasa más alta entre ellos comparando con los niños. Y edades de escolar intermedio, un estudio piloto, el niño se hizo pues la prueba, el resultado estaba pendiente, se fue para la escuela de todas maneras. Hicieron pues análisis aquí, ilustra del New York Times
que aparecen, pues los niños, los profesores en la escuela se presentan enfermos, pero según por dónde viven en el país, miramos pues efectos distintos. Quiero enseñarles esto. Eso fue un análisis de New York Times. ¿Cuántas personas infectadas pueden llegar si empezara clase hoy? Entonces, un grupo de 10 personas, basándose en lo que es epidemiología y según los condados aquí del lado izquierdo, miramos, por ejemplo, cuántas personas en un grupo de 10, una escuela de 100, una escuela de 500, así, yendo por las columnas. He puesto el condado de San Francisco en color. Este análisis diría que 0. Entonces, empezando ya la escuela hoy, esta semana, durante la primera semana de instrucción, ahí indica abajo. Entonces, sí se ve que en esos condados donde hay más prevalencia, se ve que el riesgo es mucho más alto que entre gente entrando por la puerta en la escuela infectadas. Entonces, realmente quisiera destacarles, o sea, para que tengamos menos contaminación en la escuela, hay que tener menos prevalencia en la comunidad. Ahora quisiera comentar sobre el campamento de Georgia. Tuvieron que cerrar porque el 44% de los niños y la planilla, los empleados ahí estaban infectados. Y miraron pues según edades. Lo que es importante recordar es que en aquel entonces Georgia pues tenía una tasa muy alta en cuanto a andancia en la comunidad, no utilizaban mascarillas. Los niños no estaban utilizando mascarillas. Hasta 26 personas en una cabaña. Los empleados también se estaban mezclando entre ellos, o sea, no era cohorte estable, empleado, o sea, un empleado con un niño. Estaban mezclándose, ventilación en las cabañas tampoco, y había pues muchos gritos fuertes y cantando, típicamente es lo que se hace en un campamento, pero también es buena manera de transmitirle el virus si alguien está infectado. Y ahora este dato es de 51% en las edades de 6 a 10 años, es más alto comparando con las escuelas primarias. Estamos mirando tasas más bajas en las escuelas primarias comparando con las escuelas secundarias. Entonces, no estamos seguros si esto salió así por la transmisión de gente más mayor hacia los niños, que es la manera más típica de transmisión que hemos visto. Implicaciones. Entonces, cuando tenemos mucha prevalencia en la comunidad y falta de toque de queda, sí se ve en la población, entonces más transmisión. Quisiera ahora comentar sobre un campamento, no afuera, dentro, aquí en San Francisco este verano, números relativamente pequeños. Los niños mismos agarran las muestras y agarramos como a 200 personas en cada campamento, mirando a los niños, empleados y también hasta 2 contactos del hogar, y no encontramos ningún caso documentado a través de la prueba tradicional PCR al principio ni al final del campamento. Y sí vimos que todas las directrices tradicionales típicamente sí estaban siguiendo pues esas normas: higiene, ventilación, las mascarillas. Entonces menciono esto también para ilustrar
la otra manera de hacerlo, o sea, en comparación, haciéndolo de otra manera, pues sin esas políticas, quisiera pues comentar, y ahora hemos visto con ese estudio si se hace bien, si se puede conseguir. Ahora, próxima diapositiva. Implicaciones en cuanto a la política. A la hora de abrir de nuevo, debemos considerar pues abrir las escuelas antes de empezar a abrir restaurantes y barras, para que podamos abrir de manera segura. Primero las escuelas, pero de manera segura. También quisiera comentar que los high schools, las escuelas secundarias, son distintas comparando con las escuelas primarias. Menciono un distrito en Francia, un brote, una escuela secundaria. Había mucha prevalencia en ese área alta. Hicieron pues pruebas de anticuerpos para todo el mundo para determinar si estaban expuestos al virus. Y durante varias semanas después de los brotes, comprobando ahí los anticuerpos, en aquel entonces, en el distrito, 9% prevalencia de la comunidad. En los high school, 60% de la planilla, 46% de los profesores. Pero cuando miraron en las escuelas primarias, nada más 4% de la planilla, 7% de los profesores. Entonces, cuando se mira lo que es high school, probablemente indica transmisión entre ellos en la high school, y cuando se trata de los años más menores, o sea, los niños más jóvenes, se tratará de transmisión en el hogar. Ahora comentamos sobre un brote ahí en Israel en junio, después de haber abierto otra vez en mayo, en una escuela secundaria, una escuela intermedia. También durante ese tiempo había una ola de calor, pararon de utilizar las mascarillas, no estaba haciendo distanciamiento social ahí dentro de las aulas. Tenían pues el aire acondicionado puesto, ventanas cerradas. No sabemos el grado de caso infectado, pero vimos que el 13% de los estudiantes estaban infectados, mucho más alto en esos años intermedios de middle school. Eso nos enseña que claves, ventilación, mascarillas, también podría haber ayudado, prueba de detección entre ellos. It was held into the middle school as opposed to the high school being as high prevalent. So that's probably a reflection of cohorting in the middle school. Next slide. Y como practicaban, pues como era una cohorte allí en esa escuela intermedia, probablemente es lo que se está reflejando aquí en cuanto a diferencia entre la escuela intermedia y la escuela secundaria. And also UCSF brain rounds, and the take-home point is that COVID-19. Y el punto clave es que el COVID-19, la severidad de COVID-19 depende mucho de la dosis. Quiere decir que usar mascarilla está protectando, lo más probable es que le está protegiendo a usted como el usuario y también a los demás. La información que hemos tenido en los últimos meses era que la mascarilla me protege a mí, tanto como a usted, pero su trabajo nos está diciendo que hay muchos datos que nos dicen que su mascarilla le está protegiendo a usted también, y que si tienes menos virus entrando al organismo, que uno se va a enfermar menos, y eso es también lo que estamos observando en los niños con el receptor AS2, y eso es parte de lo que está haciendo la mascarilla suya. Y como pensamos en que los niños están entrando a las escuelas, eso nos da un poco de control, y quiere decir que usar las mascarillas es muy clave. Y esto es la información de la doctora Gandhi. Nos muestra
una diferencia entre un crucero que tuvo mascarillas y los que no. Los que sí usaron mascarillas tuvieron una tasa muy alta de infecciones asintomáticas en comparación con el crucero sin mascarillas, que tuvo una tasa mucho más baja de infecciones asintomáticas. Quiere decir que los adultos se infectaron más y todos los pasajeros se infectaron más con COVID en comparación con las personas no enfermándose con COVID, sin importar que sí lo contagiaron. Y algo breve que pues debemos estar pensando en la manera de implementar la reapertura de las escuelas. El Estado recomienda que las maestras y los maestros deben recibir una prueba cada 2 meses. Pues la otra cosa es que los síntomas de COVID-19 son muy parecidas a otros síndromes virales como tos, resfriado, dolor de garganta. Y la recomendación actual del Departamento de Salud Público de San Francisco de California es hacer evaluaciones de síntomas y excluir los estudiantes sintomáticos y maestras de las escuelas. Y sabemos que estos síntomas pues se van a observar muy frecuentemente. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí van a haber muchas pruebas y creo que eso va a ser algo bueno, siempre y cuando tenemos la capacidad de llevar a cabo las pruebas, porque nos va a dar mucha información y va a ayudar que las personas se puedan mantener seguras. No quiere decir que cada prueba o que cada síntoma nos va a ayudar a descubrir los casos de COVID, pero sí quiere decir que las personas van a estar haciendo más pruebas y eso sí nos va a ayudar a descubrir los casos de COVID. Bueno, no tengo la suficiente cantidad de tiempo para hablar mucho sobre esto, pero podemos hablar en la pregunta y respuesta luego. Y en cuanto a pensar sobre cómo vamos a hacer las pruebas, hay una cosa importante. Hay una foto aquí mostrando una niña haciendo una autocolección de la prueba y esto va a ser una modificación potencialmente importante porque normalmente hay un proveedor de salud que tiene que administrar la prueba y coleccionan la muestra de la parte muy profunda de la nariz y los niños no van a querer hacerlo otra vez y hasta los adultos no lo quieren repetir y también requiere mucho equipo de protección personal y pues no tenemos mucha cantidad. Entonces, lo que estamos intentando ahora en los campamentos adentro ahora es la autocolección. Los niños lo pueden hacer solos y esto pasa en la parte más inferior de la nariz. Entonces, tomando en cuenta todos los datos, abrir las escuelas de manera segura es posible con muchas prácticas preventivas y pruebas. Las escuelas primarias son diferentes de los high school y también de los middle school. Necesitamos más datos en el contexto nacional y local. Hay muchos esfuerzos importantes de personas que están abogando y enfocando en controlando la dispersión comunitaria, apoyando a las escuelas y maestros y tener apoyo para unos recursos claves que quiero resaltar. Emily Frank tiene un muy buen recurso. Vamos a seguir adelante. También alguien puede revisar esta información después si gustan. Y unos puntos claves centrales. No abrir las escuelas tiene una consecuencia muy grave, pero tenemos que hacerlo de una manera colaborativa, no en una manera que afecta de manera negativa a las familias, las escuelas. Sabemos que hay pautas muy importantes de salud. Los adultos son parte del cuento de transmisión
y también asegurarnos que la prevalencia comunitaria no es tan alto que inmediatamente van a tener que cerrar las escuelas. Creo que esto ya habla sobre las cosas que ya hemos platicado. Y la última parte es la necesidad para una colaboración sin precedentes. No vamos a salir al otro lado de esto sin enfocarnos en la meta de controlar y hacer menos los efectos devastadores de COVID-19. No podemos estarnos peleando y dividiendo. Creo que sí es posible hacerlo juntos y tenemos que acordarnos que eso es la meta compartida. Y creo que podemos pasar por mis otras diapositivas. Bueno, ahora podemos escuchar de la doctora Sachtel. Ella va a presentar más datos locales y creo que va a ser muy emocionante y muy divertido. Muchas gracias, Naomi, y por la oportunidad de colaborar con nuestros colegas de UCSF con respecto a apoyar la reapertura. Con la próxima diapositiva puedo hablar sobre mi papel. Yo soy la directora de... He empezado desde el 5 de marzo y en estos días tempranos de los primeros casos y trabajé muy de cerca con las escuelas locales y pude ver de primera mano las personas que tuvieron miembros de sus hogares que se diagnosticaron con COVID y también cómo eso afectó al ambiente escolar de esos niños. Y eso nos demuestra qué hacemos cuando tenemos un caso positivo en el Departamento de Salud Público. Cada caso es necesario que cada caso se reporte a nosotros y después pasamos a una entrevista. Durante la entrevista ayudamos a asegurar que las personas tienen lo que necesitan para estar en aislamiento y también preguntamos a los individuos si tuvieron unos contactos cercanos que también necesitan tener acceso a una prueba y también tienen que hacer la cuarentena. Este es un proceso muy bien definido que hemos estado haciendo en el Departamento de Salud Público desde el principio de la epidemia. Estoy muy feliz de reportar que hemos tenido éxito en hacer entrevistas en aproximadamente 84% de casos en niños menos de 18 años. Y también podemos seguir haciendo estas entrevistas durante un pico. Solo para dar una imagen sobre qué hemos visto hasta la fecha, empezando con el 13 de abril hasta julio 21, hemos tenido 64% de estas 674 personas son Latinx. Y esta distribución es muy relacionada con lo que observamos en las desigualdades de raza en la ciudad. Y podemos ver que hay mucha más tasa de infección en los niños Latinx. Cuando miramos más de cerca, y estos datos están divididos por raza, porque es mucho parte del cuento acá en San Francisco, la mitad de los casos en San Francisco fueron en niños menos de 10 años. Missed out on a few other data points that are on that slide. Hay otros puntos de datos que quería hablar, que quería resaltar, pero también, aparte de eso, 55% de los casos que se reportaron fueron casos asintomáticos y muy interesantemente, 96% de los casos estaban vinculadas a alguien con un caso conocido de COVID. Y esto es mucho más alto de la población adulta. Creo que es mucho menos de 55% de adultos que están vinculados a un caso conocido de COVID. Y además, cuando
observamos el número de casos relacionados con haber atendido a un campamento mientras estando contagiados. Entonces, de todos esos 674 casos, solo 10 de esos niños fueron a un campamento, o para las personas asintomáticas en la fecha de la prueba. Entonces hemos creado un sistema muy fuerte de notificación para las escuelas y campamentos acá en San Francisco. Y la manera en que nos notifican los campamentos inicialmente es típicamente a través de una llamada telefónica si alguien recibe la diagnosis de COVID-19. También los investigadores de casos preguntan de manera rutinaria si un niño estaba en un campamento mientras estar contagiosos. Y también el Departamento de Salud Público School Hub también van a hablar con la persona y también identificar cualquier persona que era un contacto cercano. Y en el caso de los campamentos, quiere decir todos los niños y personal que estaban en el mismo grupo aislado. La escuela o el campamento son las personas responsables para dar la notificación inicial al Departamento de Salud, pero también el equipo también para que los niños puedan tener referencias para pruebas y que la familia tiene todo lo que necesitan para que ese niño pueda hacer la cuarentena de manera segura para los próximos 14 días. Y en total hemos identificado 38 casos en San Francisco que se han identificado para niños que se diagnosticaron con el COVID-19 mientras estando en un campamento. Entonces, si miramos más de cerca a estos 38 casos, 28 casos de campamentos se identificaron a tener contactos cercanos. Dentro de esos 207 casos, identificamos 207 contactos. Si miramos la distribución de esos contactos, 134 de esos contactos eran otros niños o personal de la guardería o contacto, y 54 de esas personas eran contactos de casa o del hogar. Entonces, mirando más de cerca sobre la información sobre las personas que se identificaron como contactos, de los 134 contactos que se identificaron en la guardería o campamento, o 65% de los contactos totales, pudimos hacer pruebas en 37% de las pruebas y encontramos 2 casos positivos. Entonces se puede ver aquí pues la distribución pues entre los empleados y los niños, entre los casos positivos nuevos entre los niños. Desde un caso que fue de un niño, era potencialmente pues transmisión de niño a niño. Y un caso que se identificó de una persona que era una empleada, que al final le diagnosticaron con COVID-19. También el caso nuevo era de una empleada. Entonces no vimos transmisión de niño hasta empleado. Y sí se puede ver ahí el porcentaje de positivos, ahí los contactos en la guardería. La tasa era baja. Entonces, entre esos 54 contactos de hogar que habíamos identificado anteriormente, lo que es muy importante, un porcentaje mucho más alto, el 11%, sí están dando positivo. Entonces, entre los contactos de escuela o campamento, 2.6% nada más. Entre hogares, 11% positividad. Entonces, realmente concuerda pues con los datos que hemos visto antes de la doctora Naomi Bardock.
que probablemente la transmisión era en el hogar. Y vimos lo mismo aquí en nuestros casos aquí en San Francisco. Resumiendo, el 11% aproximadamente de los casos en San Francisco diagnosticados entre niños de 0 a 17 años. Y cuando comparamos eso pues, con la población en general, es sobre un 13%. Bastante parecido cuando miramos la distribución de edades aquí en San Francisco. No vimos diferencia en general en números de casos en los niños menos de 10 años de edad o más. Hemos encontrado que el 64.5% de los casos entre niños latinos o Latinx, 45% asintomáticos. Y repasando todos los casos, los datos que tenemos, solamente el 3% de ellos se requieren hospitalización. Entonces, si están pensando cómo estaban en cuanto a nivel de enfermedad, pues lo que hemos visto entre los niños sin síntomas o casos leves en cuanto a COVID-19. Vamos a ver lo que es muy importante de esta población. 96% de los niños expuesta, conocida a COVID-19 primariamente en su propio hogar. Esto es muy diferente. Cuando miramos los adultos, más que la mitad de las infecciones vienen a través de la comunidad o fuera del hogar de una persona diagnosticada con COVID. Y también pues quería mencionar que necesitamos una manera de trabajar, un flujo de trabajo, una manera de trabajar pues junto con las escuelas comunidades. Lo que podemos concluir que positividad entre campamento y las escuelas, la tasa es baja. Es importante hacer las pruebas también en lo que son las personas de contacto y en el hogar también. Entonces quería mencionar esto, que nuestra tasa de positividad está en 4% aquí en San Francisco. Y lo que hemos notado ahora, positividad en las escuelas y campamento, mucho más baja, 2.6%. Próxima página. Yo creo que pues resumiendo todo aquí, todo pues quería dar las gracias, reconocer a muchas personas que están elaborando este trabajo, nos están dando ahí está una foto de mi niña que estaba ahí en el campamento, que estaba disfrutando mucho. Entonces hay que reconocer pues a todo el mundo que está participando, recopilando datos también con nosotros. Y sí, vamos a empezar ya con el próximo segmento. Sí, gracias, doctores. Doctores Bardak y Sacher, un repaso muy completo sobre lo que está pasando aquí, especialmente en nuestra zona del país. Ahora vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas. Siento que no vayamos a poder contestar todas. Una pregunta ahora, consideraciones cómo prepararse a la hora de entrar en la escuela. Pues por cierto, la semana que viene vamos a estar hablando de justo eso, el tema de aspectos importantes de la preparación de aprendizaje personal durante la COVID. O sea, vamos a estar hablando de mascarillas y pautas importantes. Ahora, doctora, como estaba mencionando ahora al principio de su presentación, ¿qué piensa usted sobre los estudios que están saliendo ahora? Y realmente cuando uno no es científico, ¿cómo podemos realmente entender lo que está saliendo, especialmente cuando hay mucho miedo alrededor de lo que están diciendo en las noticias? Pues sí, quisiera comentar lo mismo lo que estaba comentando antes. ¿Cómo nos informa en cuanto a lo que sabíamos de antes y lo que sabemos ahora? ¿Cambia esta noticia nuestro entender de lo que está pasando? Yo me pongo a pensar en
directrices públicas, normas estaban, había pues normas ya, la gente estaba practicando las pautas o no, eso también tiene mucho que ver. Entonces, cuando tenemos información de la escuela high school, la escuela primaria, intermedia, también según las edades, eso también nos informa a la hora de entender la información. Yo intento mirar esos matices también. Yo creo que hay un factor grande en cuanto a miedo. Detrás de muchas cosas que nos están dando miedo, es que brotes sí están pasando mucho en comunidades donde la gente no está practicando toque de queda. Por ejemplo, faltan mascarillas. Entonces, hay que pensar en eso. Que hay prevalencia, pero también falta de política de salud en cuanto a normas y pautas. Sí, ahora un comentario. Lo que no se puede contestar ahora en voz alta durante la presentación, seguimos contestando por escrito y mandamos un correo electrónico a todos los participantes. From a transmission perspective, Desde el punto de vista de transmisión, es seguro cuando la gente se forma grupos pequeños en la comunidad o en la escuela en San Francisco. Sí, buena pregunta. Cuando hablamos de learning paths o grupitos de aprendizaje, lo que hemos aprendido es si se puede hacer de manera segura cuando seguimos las normas muy claras sobre cómo formamos esos grupitos, cómo utilizamos las mascarillas, porque es una clave importante a la hora de formar y seguir pues unas normas nuevas. Durante las próximas semanas queremos informar más a la comunidad lo que hay que hacer. Yo quiero decir que lo que hemos hecho en los campamentos sí se puede replicar también en instituciones escolares, en esos ambientes de la escuela. Es importante a la hora de buscar grupos de aprendizaje o grupo del hogar, tenemos que darnos cuenta que transmisión dentro del hogar es realmente lo que está conduciendo o el motor detrás de esta transmisión en la comunidad viene y sigue a través de los hogares en la comunidad. Pero sí tenemos que seguir investigando cómo podríamos manejar estos grupos de aprendizaje bien. Próxima pregunta. ¿Cómo podemos utilizar los datos en tiempo real para que podamos informarnos a la hora de la mejor manera para responder utilizando estos datos actuales? Ya, buena pregunta. Hay dos maneras para pensar los datos. Vamos a enfocarnos en lo siguiente, o sea, datos que vienen pues a través de la doctora Sacha, lo que se acaba de presentar ahora, o sea, qué es lo que podemos aprender a la hora de reabrir la vigilancia que tenemos por día, los datos semanales por meses. El Departamento de Salud ya está haciendo un buen trabajo intentando aprender de eso. Y también otra parte, investigaciones. Yo estoy investigaciones ahora, desarrollando estudios dentro de las escuelas. Si hay alguien que quisiera contactar conmigo, formar parte de mis estudios en las escuelas, estaría muy bien. Tenemos que formar política, normas, hacerlo de manera segura y dejar que entren los alumnos en una manera con restricción, pero menos restricción quizás de lo que habíamos pensado antes. Porque ¿cómo se puede definir, por ejemplo, prevalencia comunitaria? ¿Qué quiere decir? Hay puntos de referencia, parámetros, ¿cómo debemos pensar en los números? Pues yo creo que es una pregunta muy importante. Actualmente, como está indicado por el Estado, sí tenemos que mirar nuestros números de infecciones nuevas, índice de casos, pero también pienso que tenemos que mirar esto según la población y seguir también seguir con el ojo pegado en cuántas personas están entrando en el hospital, ingresándose y los picos. Afortunadamente aquí en San Francisco estamos mirando
una bajada a la hora de ingresos en el hospital, condados que estaban pues con la vigilancia, pues seguimos con la vigilancia ajustando estas listas de condados de vigilancia. Estamos intentando subrayar que tenemos que aumentar las pruebas que estamos haciendo. Cuanto más pruebas vamos a poder identificar más infecciones, dónde están, identificar la tasa de aumento, se está aumentando. Hay que realmente identificar si es transmisión verdadera y riesgo verdadero, en vez de simplemente detectar infecciones que a lo mejor son ya de antes o alguna infección que haya tenido la persona ya durante mucho tiempo. O sea, se trata de identificar bien casos nuevos. Y estos enfoques es lo que estamos intentando realizar. Próxima pregunta. Mirando los datos que se ha presentado, se ve que esta transmisión de este virus es distinta comparando con otros virus. La diferencia nada más los receptores o el virus en sí. That alternate types of care, like grant. ¿Podría comentar sobre esto? Comentar también sobre pues la dinámica familiar. Los abuelitos están más seguros ahí entonces con los niños, según lo que hemos visto, mirando pues a la carga viral en las narices de los niños y la tasa de contagio ahí entre ellos. Mirando exactamente por qué la transmisión es distinta comparando con otros virus, creo que probablemente tendrá que ver con la diferencia de receptores de ACE2. Estamos pensando que los niños no fabrican tanto ACE2 que los adultos, y será por eso. El estudio en Chicago estaban intentando indicar que sí puede haber pues más cantidad de virus en la nariz. Entonces eso nos lleva a no hay ninguna prueba de que aunque tenga la persona una carga viral más alta en la nariz, no necesariamente quiere decir que sea la persona más contagiosa. Y estamos mirando esas diferencias entre edades, la carga viral que se puede detectar. Ahora la parte de los abuelos, pues no está claro todavía. Entre los niños jóvenes no se sabe mucho sobre los niños jóvenes todavía. Tenemos algunos datos más nuevos que están saliendo de Australia y están mostrando sobre transmisión a nivel preescolar. En una escuela preescolar sí hubo brote y era entre adultos y transmisión de adulto hasta niño, pero la tasa muy baja entre los niños de allí. Y la tasa, o sea, miles que estaban mirando ahí en el estudio y no se veía pues un gran índice de transmisión entre niño hacia adulto. No estaría yo pues cómoda 100% diciendo que sí, que esté allí los niños allí con los abuelos, pero también es que yo quiero proteger mucho a mis abuelitos, o sea, no diría que sí, 100% está seguro, no diría eso. Ya, sabemos. Muchas gracias por la información, doctora. Muchas preguntas ahora que se estaban haciendo. Vamos a contestar esas preguntas en un documento y vamos a publicar un enlace ahí a lo largo de, a un lado de esta presentación. ¿No? Y todo el mundo que está escuchando va a recibir un enlace para que pueda hacer clic ahí para mirar las respuestas, las respuestas de las preguntas que han hecho. Ahora, la semana que viene vamos a estar hablando sobre preparaciones, consideraciones a la hora de preparar para aprendizaje en persona el día 12 de agosto y el día 19 de agosto. El tema va a ser cómo apoyar a los niños a la hora de aprendizaje a distancia, subrayando salud mental y equidad. Muchas gracias por asistir a todos.
Gracias a todos. Que tengan un buen día. Adiós.